Y esto es importante tenerlo en cuenta. Las sectas y los falsos maestros prometen prosperidad y sanidad. Cristo Jesús ha prometido durante el tiempo que sus seguidores estén en esta tierra, les ha prometido pruebas, porque van a ver la oposición del mundo, van a haber muchas pruebas, pero todas esas pruebas Dios las utiliza para bien a aquellos que le aman. Así que si hay alguien a lo mejor que está creciendo en gracia y está pensando, ¿y por qué me ocurren pruebas? ¿Por qué estoy sufriendo? Él lo que tiene que pensar es que la mano amorosa de Dios le está tocando para que su fe sea acrisolada, para que su fe sea purificada por el fuego de la prueba. Si tú no estás experimentando pruebas en tu vida, seguramente seas, según dice la palabra de Dios, un bastardo y no un hijo. Porque son los hijos los que experimentan la disciplina del Señor, mientras aquellos que no son hijos no experimentan la disciplina ni las pruebas ni los sufrimientos propios de los hijos. Dios al que ama lo reprende y lo castiga, y al que no lo ama lo deja para que haga su voluntad, pero luego después de la muerte dará cuenta a Dios de sus hechos. Así que cobertura angelical, la cobertura angelical la tienen todos los escogidos de Dios y experimentan el servicio de los ángeles. Las pruebas Dios las utiliza para bendición y para edificar la fe de aquellos que siguen al verdadero Dios, a Jesucristo, el Hijo de Dios, no a Miranda. Así que no temas si Miranda te amenaza con quitarte la cobertura angelical. En primer lugar, él no puede, él es solo un hombre. Y en segundo lugar, la cobertura angelical la tienes por pertenecer al nuevo pacto y por haber sido perfeccionado para siempre con la sangre del Hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Es tuyo, y dice la Escritura en Romanos 10 que irrevocables son los dones y el llamamiento. Nadie puede arrebatarte ni separarte de Cristo. Nadie puede arrebatarte los dones que Dios te dio. Y si Dios te dio como escogido espíritus ministradores, Dios no te lo va a quitar. Eso es tuyo para siempre. Salgas de creciendo en gracia, estés en creciendo en gracia, siempre será tuyo. La salvación no se pierde. Es tuya para siempre. La segunda amenaza que Miranda hace sobre aquellos que pertenecen a su ministerio es el ejemplo de aquellos que han salido de creciendo en gracia y ahora, según Miranda, les va muy mal. Están sufriendo muchísimo. Esto lo hacen todas las sectas. La Atalaya, los testigos de Jehová, incluso ponen fotos y dibujos de gente que deja la sociedad Watchtower y experimenta sufrimientos terribles. Todas las sectas utilizan ese tipo de amenazas. Pues bien, la Biblia nos dice en 2 de Pedro, y no tengo temor de utilizar estas escrituras porque son escrituras de la palabra de Dios, enseñanzas que están en consonancia y en armonía con todo lo revelado. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mirad, cuando una persona deja creciendo en gracia, todo el mundo lo va a señalar y va a decir: ¿te enteraste de lo que le ocurrió a fulanito? Está peor que nunca. Bueno, no es cierto. Eso es para que los que estén dentro teman y digan: yo no voy a salir, a lo mejor tengo dudas, pero yo no quiero experimentar el sufrimiento que otros tienen. Pero todo esto son mentiras de Miranda. Lo que sí es cierto y lo que hemos visto y lo que nos enseña la Escritura es que cuando una persona se aparta de Cristo y vuelve a vivir la vida de pecado en la que él vivía antes, vuelve a experimentar toda la miseria
y toda la bajeza del pecado. Una persona que antes tomaba drogas, consumía alcohol en exceso, fumaba, llevaba una mala vida, después y aparentemente conoce al Señor Jesús y luego vuelve a la vida que experimenta antes, vuelve a revolcarse en la misma miseria, en el mismo lodo en el que antes vivía. No es que sea una maldición de Dios, no. Es que el pecado trae miseria y falta de felicidad a las vidas de los que viven en el pecado. Pero mirad una cosa, y esto es importante, cuando una persona se aparta de Cristo y vuelve a vivir en el pecado, vuelve a ser desgraciada. Pero cuando se aparta de Cristo, no cuando se aparta de Miranda, porque Miranda no es Cristo. Así que no hay equivalencia posible. Y otra cosa, un escogido de Dios nunca va a dejar a el amor de Dios. Nunca podrá ser separado del amor de Dios en Cristo Jesús. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz, en Juan 10. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Aquel que ha sido un escogido ha sido sellado con el Espíritu Santo como propiedad irrevocable e irrenunciable de Dios. Nadie puede separarte de Dios. De Miranda te puedes apartar, y puedes apartarte sin temor. Nada malo te va a ocurrir. Al contrario, si abandonas a Miranda y te agarras a la palabra de Dios, te agarras a Cristo Jesús y no lo sueltas, vas a vivir mucha más felicidad, mucha más dicha, mucha más armonía, mucha más paz que la que tenías estando en un centro educativo de Creciendo en Gracia. Si eres escogido de Dios, si tú eres un escogido, un llamado, te alejarás de Miranda y volverás a Cristo Jesús, el verdadero Cristo Jesús, no el falso. Y en tercer lugar, la transformación. Miranda utiliza la transformación como una amenaza para decir, oye, ten cuidado, porque si dejas Creciendo en Gracia te vas a perder la transformación, te vas a perder la gloria de la transformación. La Escritura enseña que todos los que vivimos, los que hayamos quedado, se refiere a creyentes, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento, lo que Miranda llama la transformación, va a ser un evento que va a experimentar la iglesia de Jesucristo, toda la iglesia de Jesucristo, no partes. El cuerpo de Cristo, la parte que murió en el Señor, que durmió en el Señor, y la parte que esté viva, que estemos vivos en el momento que ocurra ese evento, iremos todos al encuentro del Señor. El Señor Jesús va a llevarse a su amada, pero no va a llevarse un brazo de la amada o un pie de la amada y otra se va a quedar en la tierra, en este mundo. No, no, no. El Señor Jesús va a recoger a su amada al completo y se la va a llevar. No partes de su amada. El cuerpo de Cristo es indivisible. La amada del Señor no se puede trocear. El Señor Jesús se la llevará al completo. Así que, amigos, estas son amenazas que Miranda utiliza para retener a las personas, a veces contra su voluntad. Si estás en Creciendo en Gracia, sal de Creciendo en Gracia. Lee tu Biblia, ponte de rodillas, clama al Señor. Busca una iglesia que enseñe la palabra de Dios. Que tenga a Cristo como centro. No a un hombre, no a un pastor, un ministerio. Una iglesia que predique la gracia. Que predique el arrepentimiento, el nuevo nacimiento. Que predique la autoridad de la palabra de Dios y no la autoridad de hombres. Recibe un fuerte abrazo. Desde el blog jesucristohombre.wordpress.com, Julio Martínez, el que te abra, te desea lo mejor para ti, las más ricas bendiciones del Señor y a tu disposición quedo. Un fuerte abrazo.